Consejo amistoso. Esta es una película que tiene un gran impacto. Especialmente no es adecuado para padres con hijos ver, porque temo que, al conocer los crímenes de este hombre, te enojes tanto que quieras hacerle daño. Entonces, este hombre, ¿o no? Este Show, ¿cómo logró provocar la ira de todos? La película comienza. La pequeña Suyuan, de 8 años, iba camino a la escuela. El sucio Show de repente bloqueó su camino. Niña, tu paraguas es muy bonito. ¿Puedo usarlo un momento, pequeña? Suyuan miró la escuela que estaba tan cerca. Luego miró al tío bajo la lluvia. La bondadosa Suyuan temía que el tío se enfermara por mojarse. Así que asintió y aceptó, sin saber, que este pequeño acto de bondad, pero se convirtió en la pesadilla de toda la vida de Sowon. Nada, no sé cuánto tiempo ha pasado. Ese pequeño paraguas amarillo ya estaba hecho trizas. Sowon, torturada por Inshou hasta estar al borde de la muerte, está tumbada sobre el inodoro. Usando su último aliento de fuerza, logró marcar el número de emergencia. Cuando la madre llegó al hospital, vio a su hija, que solía ser alegre y adorable. Se convirtió en esta apariencia. Se derrumbó por completo en ese instante. En ese momento, el padre solo podía fingir ser fuerte. Escuchó al médico explicarle la condición de su hija. Tras la revisión, fractura de pelvis de Sowon. El intestino delgado y grueso se salió del cuerpo y se necrosó. Ahora, para salvar su vida, solo se puede realizar una cirugía para extirpar. Y después de la extirpación, tendrá que usar una bolsa de colostomía para siempre. Esto también significa que, incluso si Sowon crece, habrá perdido el derecho a ser madre. Al escuchar esto, el padre se sintió como si le desgarraran el corazón. Asintió temblorosamente. No sabía qué error había cometido su hija, para que tuviera que soportar esta experiencia. Afortunadamente, la cirugía finalmente resultó exitosa. Cuando la madre vio a su hija en la cama, la emoción se desmoronó una vez más. El padre mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Cuando ya no había nadie, fue entonces cuando se acercó a la cama de su hija. Sostuvo fuertemente su mano. Sowon sintió algo. La primera frase que dijo al abrir los ojos fue: tenía miedo de que papá y mamá estuvieran demasiado ocupados con el trabajo. Así que decidí llamar por mi cuenta. Sowon también estaba preocupada por otros compañeros que pudieran ser víctimas. Le dije a papá que debía hacer que el tío J atrapen al asesino lo antes posible. Al ver a su hija tan comprensiva, el padre estaba tan angustiado que casi no podía respirar, pero no se atrevió a dejar caer una lágrima frente a su hija. Días después, el padre vino a la oficina. Se enteró de que JF ya tenía información sobre varios sospechosos, pero no había otras pruebas. Aún no se puede llevar a cabo la captura, y la forma más rápida era que la víctima describiera, enfrentando al sospechoso, pero esto sin duda volvería a poner a Sowon ser arrastrada a esa dolorosa pesadilla, causándole un daño psicológico secundario. Pero para llevar al asesino ante la justicia, la madre solo pudo aceptar a regañadientes. Todo estaba listo. Sowon yacía en la cama sin decir una palabra. Sabía lo que la mujer iba a preguntar a continuación. Sin embargo, las mujeres no siguen el camino habitual. De hecho, comenzó a tararear la canción temática favorita de la película animada de Sowon. Solo entonces Sowon abrió los ojos. La mujer comenzó a hacer preguntas. Sowon miró a su padre con desesperación. Realmente no quería recordar esa experiencia. El padre asintió. Sowon aceptó en silencio. Sacó las fotos, pasando una por una para que Sowon las viera. Cuando apareció esta página de Inshou, Sowon cerró los ojos con fuerza. Pero las leyes del país del kimchi exige que la víctima identifique nuevamente. Soportando una gran presión, Sowon lentamente señaló a Inshou, quien había sido apuñalado. JF lo arrestó, pero las cosas no terminaron aquí. Estos periodistas sin escrúpulos, por el sensacionalismo, rodearon la entrada de la oficina de J de tal manera que no se podía pasar. Al ver que no podían fotografiar al asesino, todos apuntaron sus cámaras hacia el padre. Por un momento, este asunto apareció en todos los grandes titulares. Pero esto no había terminado. Los periodistas también hicieron público el hospital donde estaba Sowon, para proteger a su hija de ser expuesta. El padre solo pudo abrazar a Sowon mientras cambiaban de habitación. La madre, por su parte, estaba afuera bloqueándolos con su cuerpo. «Papá, ¿he hecho algo mal?» Por supuesto que no. En ese momento, la bolsa de excremento de Sowon se rompió debido a la agitación reciente. Al ver la gran cantidad de excremento que salía, Sowon se sintió llena de vergüenza. Al ver esto, el padre cogió una toalla y limpió la zona. Lo que no sabían es que en medio del caos, una vez más, había llevado a Sowon a la desesperación. El padre levanta la ropa de su hija.
Quería ayudarla a limpiarse las heces. Pero la niña gritó que no. Pidió que su padre se alejara. Su voz ya tenía un tono de llanto. Pero el padre no se detuvo, sino que forzó a mantener las piernas de su hija. Le quitaron la ropa de enferma. Finalmente, en los llantos de la niña, el padre se dio cuenta de su comportamiento imprudente, que hizo que su hija recordara aquella experiencia de pesadilla. Resulta que una semana antes, Soo-won en camino a la escuela, pero sufrió la humillación de In-soo, lo que provocó que sus intestinos se salieran. El 80% estaba muerto. Ahora solo puede vivir con una bolsa de excremento. Y justo ahora, los periodistas sin escrúpulos por el sensacionalismo. La gente corrió al hospital y rodeó a la niña y su familia. En su prisa, accidentalmente rompieron la bolsa de excremento. Desde entonces, la imponente imagen de su padre se desmoronó en el corazón de Soo-won. Soo-won también dejó de atreverse a tener contacto con cualquier hombre. Cuando su padre vino a visitarla, solo puede sentarse lejos en el sofá, mirando a su hija bajo las cobijas. Se sentía profundamente avergonzado por dentro. Y el que provocó que todo esto sucediera, Soo, finalmente llegó a su día de juicio. Pero cuando se enfrentó a los cargos de la fiscalía, no admite en absoluto su culpabilidad. Afirmó rotundamente que había bebido mucho esa noche. Dijo que se fue a casa y se durmió. Y que no recordaba nada más. Además, el único testimonio disponible en este caso hasta el momento es el de Soo-won. No hay otras pruebas concluyentes. Por lo tanto, no se puede condenar por el momento. Se necesita una investigación adicional. Al escuchar este resultado, el tío de Soo-won se quitó los zapatos. Se abalanzó sobre In-soo. ¿Todavía te consideras humano? Hijo de puta, que no tengas un buen final. Y además dice que no recuerda nada. El hospital. La madre, para ayudar a su hija a salir de la sombra lo antes posible. Así que con los amigos, se disfrazaron de los personajes de dibujos animados favoritos de Soo-won, saltando por la sala. Evidentemente, este método fue efectivo. Soo-won mostró una sonrisa que no había tenido en mucho tiempo. Cuando el padre regresó de la corte, y vio la escena frente a él, supo cómo debía reparar su relación con su hija. Pero cuando se enfrentó al alto alquiler del disfraz, surgió otro problema, porque los gastos médicos de este tiempo, ya ha vaciado los bolsillos de toda la familia. Después de pagar el alquiler con la tarjeta de crédito, el padre humildemente le pidió al dueño si podía alquilarle un disfraz a un precio más bajo. Sin embargo, el caso de Soo-won ya se había difundido por todas partes. El amable dueño incluso le regaló un disfraz que tenía guardado. Aunque estaba un poco viejo, era mejor que no tener nada. El padre, emocionado, se inclinaba repetidamente. Cada noche después de eso, habrá un misterioso gran muñeco que acompaña a Soo-won. Se comunicaban entre sí usando una pizarra. Soo-won también abre los brazos pidiendo un abrazo. En el momento en que el padre abraza a su hija, aunque él ya está empapado de sudor, creo que en ese momento él también es feliz. Los días pasan uno tras otro. El cuerpo de Soo-won comenzó a recuperarse gradualmente. Lo que más desea ahora es volver a la escuela. Pero tiene miedo de que sus compañeros se rían de ella. Al mismo tiempo, se culpa por haber retrasado el trabajo de sus padres. Y por haber gastado mucho de su dinero ganado con esfuerzo. Pero lo que Soo-won no sabía era, durante este tiempo, sus compañeros la extrañan mucho. Y han pegado sus notas de estudio y mensajes de ánimo, pegado en la puerta de su casa. Y los colegas y amigos de sus padres, todos ellos extendieron una mano amiga a su familia. Se llevó a cabo una recaudación de fondos. Este día, Soo-won finalmente llegó el día de salir del hospital. Su padre temía que su hija se asustara al verlo. Así que, con cuidado, usó un trozo de tela blanca para separarlos. Al pasar por ese callejón, Soo-won comenzó a temblar. Después de bajarse del coche, vomitó. Evidentemente, esto se había convertido en ella. Una sombra que no podría deshacerse durante el resto de su vida. Sin embargo, cuando Soo-won vio la entrada, llena de notas pegadas, aún así, sintió el calor de este mundo. Estas bendiciones y ánimos de los compañeros de clase, le devolvieron la confianza para volver a la escuela. La chica, debido a la agresión, tendrá que vivir toda su vida con una bolsa de desechos. De camino a la escuela, el sonido plástico que hacía eso, hizo que Soo-won no pudiera calmarse por mucho tiempo. Y detrás de ella siempre había un grupo de niños. Ellos eran como guardianes, protegiendo silenciosamente a su compañera. Cuando Soo-won pasó por esa intersección que había sufrido tanto, ella se detuvo, dudando en dar ese paso, hasta que apareció un gran muñeco. Entonces, Soo-won sonrió. Valientemente superó su barrera psicológica. Y dentro del gran muñeco estaba el papá de Soo-won. Porque desde aquel incidente,
Suwon comenzó a temer a todos los hombres. Él solo podía proteger a su hija de esta manera. En la escuela, el padre le recalcó repetidamente los puntos importantes al maestro. Si la bolsa de desechos de Suwon se filtra, por favor contáctenme de inmediato. Está bien. Y también espero que los maestros hombres no tengan contacto directo con Suwon. Lo siento mucho. No te preocupes, ya he hecho que los maestros estén atentos. El padre también temía que los compañeros de clase acosaran a su hija. Rogaba constantemente a los maestros que cuidaran más de Suwon. Los maestros también prometieron que no dejarían que Suwon sufriera ningún daño. El padre hizo una nueva reverencia para expresar su gratitud. Aunque en este momento su apariencia es graciosa, pero contiene un profundo amor paternal. El padre también se esfuerza por hacer feliz a su hija. Cada día, cerca de la hora de salida, todos se ponían con antelación sus disfraces de mascota. Corrió al patio de la escuela, para bailar para su hija. Aunque hace calor, aunque su baile es torpe, mientras pueda ver a su hija sonreír, todo esto vale la pena. Después de que Suwon sale de la escuela, él también seguiría en secreto detrás, para evitar que ocurra un accidente nuevamente. Sin embargo, su seguimiento fue descubierto por Xiao Pan. Suwon, este mono de peluche rojo siempre te sigue. ¿Es tu nuevo amigo? Suwon asintió. No dijo nada. Después de despedirse de Xiao Pan, Suwon corrió de regreso, y llamó a su padre que intentaba escapar. ¿Eres tú, papá? Y en ese momento, el padre escondido dentro estaba empapado de sudor. No se atrevió a hacer el más mínimo sonido. Solo asintió levemente. Porque yo, a menudo evito a papá. Tú eres así, ¿verdad? Hace calor. En ese momento era imposible decirlo por el sudor en el rostro del padre. Las lágrimas. Suwon sonrió levemente. Ella tomó la mano de su padre proactivamente. Se lo llevaron a casa. La madre se sorprendió por este extraño disfraz. Cuando se quita el casco, el padre se quedó allí como un niño que ha hecho algo malo. Se quedó allí, sin saber qué hacer. Suwon dio un paso adelante y levantó la tapa. Secó suavemente el sudor de la cara de papá. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. ¿Listo? Ha llegado el momento del veredicto final. Pero como In-soo ya había presentado múltiples peticiones de justicia, el tribunal solo pudo encontrar al padre. Pidió a Suwon que identificara a In-soo en la corte. Pero esto sin duda empujaba a la hija de nuevo al fuego. El padre lo confrontó en el centro de detención. No esperaba que In-soo hubiera estado en la cárcel tanto tiempo. No había ni rastro de remordimiento. Aún quería que su padre se reconciliara con él. ¿Cómo podría su padre estar de acuerdo? Así que In-soo comenzó a amenazar diciendo: ¿crees que puedo quedarme aquí mucho tiempo? Tarde o temprano saldré de aquí. En ese momento, definitivamente iré a ver a Suwon. Al escuchar esto, su padre se enfureció al instante. Agarró una silla y comenzó a golpear el vidrio con furia. Pero In-soo no le dio importancia en absoluto. Se fue con calma. Finalmente, el día del juicio. Suwon, para castigar a los malos. Aún así, se sentó en la silla de identificación. Cuando apareció la foto de In-soo en la pantalla, Suwon bajó la cabeza. Entonces levantó la mano. Asiento del abogado defensor. ¿Estás segura de que es este tío? El abogado defensor comenzó a hacer preguntas. Cada pregunta golpeaba directamente el corazón de Suwon. Cuando se le preguntó a Suwon si el perpetrador olía fuertemente a alcohol ese día, le preguntaron. Este tipo de preguntas volvió a sumergir a Suwon en recuerdos dolorosos. Pero ella respondió con sinceridad. Cuando In-soo apareció en la corte. 2015. Entonces, al enfrentarse a los cargos de la fiscalía, aún no admite su culpa. No era más que el mismo discurso. Si realmente fui yo quien lo hizo, entonces merecería morir. Estoy dispuesto a soportar cualquier castigo. 2015. Pero realmente no recuerdo haberlo hecho. Luego, el abogado de la defensa presentó un certificado de intoxicación por alcohol. In-soo aprovechó la oportunidad para clamar su inocencia. Su señoría, realmente estoy siendo injustamente acusado. La audiencia llegó a este punto. La ira del padre estaba escrita en todo su rostro. Pronto, el veredicto fue anunciado. Este In-soo solo fue condenado a 12 años de prisión. Además, se rechazó la solicitud de indemnización de la víctima. Al escuchar este resultado, el público estalló en murmullos. La multitud comenzó a gritar insultos. ¿Quién deja pasar a alguien que está borracho? Entonces, también deberíamos dejar pasar a los que conducen ebrios. Conducir ebrio es un delito. Y dejarlo pasar después de lo que le hizo al niño. ¿Qué tipo de resultado es este?
El niño que escapó de la muerte está allí. Aquí estoy. El padre del niño está aquí. El bastardo que hizo esto también está aquí. Hay huellas dactilares y pruebas. El banquillo de los acusados. Declaración del acusado. Solo 12 años de condena. Sin embargo, el juez no mostró ninguna reacción ante esto. En ese momento el padre se levantó lentamente, ya que la ley no puede castigarlo. Solo puede buscar justicia a su manera. Pero cuando estaba a punto de actuar, Soo-won corrió hacia él, y lo abrazó fuertemente por la pierna. Papá, no hagas esto. Al ver a su hija tan comprensiva, el padre lloró con todo el corazón. Finalmente abrazó a Soo-won. El padre y la hija regresaron a casa. El fin de esta tragedia. In-soo fue sin duda el mayor ganador. Solo cumplió 12 años de prisión. Logró a cambio la vida de Soo-won. Y lo más asfixiante es, esta película está basada en un caso real. El criminal real, Zhao Dok-sun, fue liberado el 13 de diciembre de 2020. Y en las pruebas psicológicas de la época, su puntuación superó a la de todos los criminales del país del kimchi. Esto también significa que la posibilidad de que reincida tras salir de prisión es muy alta. Pero es precisamente un tipo así de escoria. El país del kimchi aún así lo dejó en libertad.